Hola, mi nombre es Clara Isabel Taborda, soy estudiante del programa de prácticas escénicas teatrales del sexto semestre y mi proyecto de investigación se llama Deshabitándome. Fue gestado en la unidad de formación de proyectos integradores en el quinto semestre, guiado por la maestra Luisa Fernanda Escobar. Este proyecto fue detonado a partir de una pregunta que yo tenía por el territorio del cuerpo espiritual, por qué podía haber más allá de lo físico, de lo visible, de lo consciente, de lo terrenal, de todo lo que podemos palpar, de lo material, de cómo, qué hay más allá en vida de lo que la luz nos puede mostrar. Considero que en muchas ocasiones tenemos dentro de nosotros territorios poco habitados o incluso inhabitados. Entonces era una pregunta también por qué otros territorios hay en mí, territorios quizá de sombras, quizá oscuros, quizá indomables, quizá salvajes, y hacer como ese peregrinaje interior, no solo a través de recorridos exteriores y de acercamientos etnográficos, sino también de preguntarse por los caminos interiores y por ese territorio que a veces dejamos muy oculto. Y es ahí cuando me encuentro con preguntas, digamos, muy metafísicas, muy espirituales, muy ambiguas, en donde no hay respuestas absolutas y certeras, pero siempre está la pregunta permanente por cómo habitar y deshabitar algunos territorios dentro y por fuera de nosotros. Durante este recorrido de indagación e investigación, también hay muchos elementos que aparecen y que sirven para justamente la creación, y es ahí cuando, digamos, comenzamos a pensarnos no solo en qué investigamos y qué nos preguntamos, sino qué hacemos con esas preguntas y con esa información, esas respuestas que va arrojando las experiencias, tanto de recorridos en el centro, recorridos propios, recorridos desde el territorio corporal, desde el territorio de lo íntimo, del hogar, y por ahí fue conectándome como con mi propio reflejo y en cómo me reflejaban otros y en cómo encontraba mi sombra y cómo encontraba mi rostro, y de ahí partieron como muchas conexiones espirituales propias y también de conocer cuáles eran las conexiones espirituales que tenían otros, porque finalmente, como lo decía, son preguntas y temas que son muy ambiguos, que son quizá intangibles, y es muy difícil llegar como a una conclusión exacta, pero cada ser desde su individualidad y desde su subjetividad tiene maneras de conectarse con lo divino, con su espíritu, con lo sagrado, a través de acciones, a través de gestos, a través de objetos, y cada uno va construyendo esas relaciones de una manera muy propia e íntima, y es ahí donde también es rico. Y por ello decidí como hacer un video experimental en donde recogía mi propio reflejo, mi propio recorrido y acercamiento etnográfico y autoetnográfico, que fue algo que también fui encontrando. Y a partir de ahí poder también generar una acción, o lo que llamaríamos como nuevas técnicas, otras teatralidades, que es en el happening, el performance, y como poder interactuar también y habitar ese espacio y ese territorio con otros que había dentro de ese experimento. Y yo estaba llena como de espejos, y era como una sombra, porque como lo decía, son cosas que a veces están como en lo oscuro, a la sombra, a la penumbra, muy ocultos. Entonces también esa experiencia de poder relacionarme con otros mediante esa acción y ese experimento arroja también mucha información valiosa para la creación artística. Y bueno, fue un proceso que agradezco mucho y creo que apenas comienza, porque detonó más preguntas y más respuestas y más preguntas, y así.